Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Gracias por darle play y sumarte a esta familia que quiere cruzar hacia la otra orilla. Gracias porque sé que le has dado play camino a tu casa o de pronto camino al trabajo o de pronto ya estás en tu oficina y pones algún podcast de fondo o tal vez descansando ya en casita, pero gracias por darme esta oportunidad de cruzar a la orilla junto a ti. Quiero iniciar en esta oportunidad este episodio hablando de una frase que a mí en lo particular me mueve mucho. A lo largo de los años ha sido de vital importancia y es la siguiente: un texto fuera de contexto es un pretexto. Vuelvo y repito, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y por eso es importante que cuando vamos a analizar a lo largo de estas distintas ediciones, episodios y temporadas, hablar de Marcos 4:35, que nosotros conozcamos el contexto donde se desarrolla este versículo. Por lo tanto, te invito que cuando tengas un tiempo, un espacio, te des la oportunidad de leer el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Jesús según San Marcos, en el capítulo número 3, capítulo número 4 y capítulo número 5, para entender qué está pasando. Pero me gustaría en esta ocasión darte un breve resumen para que vayamos desarrollando cada uno de los episodios con un conocimiento amplio de este contexto donde se desarrolla este pasaje. En el capítulo número 3, San Marcos nos cuenta la primer aventura maravillosa que le toca vivir a los apóstoles con Jesús. Y es la curación del hombre de la mano paralizada. Se encuentra Jesucristo ante un escenario bien complejo porque entra a la sinagoga y hay ahí un hombre que tiene la mano tullida o paralizada. Y todo mundo estaba esperando ver qué realizaba. Porque recordemos que en el contexto judío habían ciertas cosas que se podían realizar y otras que no se podían realizar durante el sábado. Y tenía más importancia la ley que las personas mismas. Y Jesucristo viene a darle un sentido filial a este pasaje porque nos demuestra cómo Él, siendo nuestro hermano, enviado por el Padre y bajo la acción del poder del Espíritu Santo, le da relevancia a la integridad humana. Con esto quiero decir que Él vuelve a darle la dignidad a un hombre que está relegado, porque tiene una deficiencia ante la sociedad y eso hace que nos haga dudar quién pecó, si él o sus padres, bajo un contexto judío, ¿verdad? Y Él realiza este milagro y ya se imaginarán, esto hace que se empiecen a alterar un poquito los ánimos. Y por esto, Jesús toma a bien retirarse con sus discípulos hacia el mar y lo sigue una muchedumbre de todas las naciones, o por lo menos de todos los entornos ahí cerca a donde están desarrollándose este pasaje. Y están en este momento presentándole una serie de personas que sufren dolencias y que están atormentados por espíritus inmundos, y Jesucristo empieza a hacer liberaciones y exorcismos ante toda esta gente. Y luego de esta primeras manifestaciones de milagros, sube al monte. Y aquí quiero hacer el primer hincapié. Cuando la Biblia habla de subir al monte, nos da un contexto de oración. Jesucristo al final de la tarde, de la noche, subía y pasaba mucho tiempo para orar con su Padre. Y temprano de mañana también se sabe que iba a orar con su Padre para empezar el día. Porque la instauración del reino de Dios requería de esa intimidad de la Trinidad. Y sube al monte y al bajar llama a los que Él quiso. Aquí en Marcos 3:13 se desarrolla el contexto de la llamada de los apóstoles. Personas que vienen de culturas distintas, personajes completamente diferentes. Desde la perspectiva humana, de pronto no pasaban el talent review, no eran aptos para seguir en el ministerio, pero son los que Jesucristo escoge para llevar a cabo la instauración del reino de Dios y constituir esta maravillosa iglesia. Y ahí los llama. Y el llamado es, en primer lugar, para estar con Él. Que nunca se nos olvide que cuando hace un llamado Dios a nuestras vidas, es para estar
con Él. Claro, después de estar con Él, nos va a enviar a predicar, pero lo primordial es estar con Él. Y posterior a esta llamada a los apóstoles, vemos que se aglomeraba tanta gente alrededor de Él que no les daba ni tiempo para poder comer. Y este es un detalle importantísimo que vamos a ver, que tiene un contexto importante luego cuando vayamos al siguiente capítulo. Estaban tan asediados por la gente porque van viendo estos milagros que empiezan a suceder y la gente, ya sea por curiosidad o porque realmente quieren llevar un enfermo, ellos mismos quieren sanar, se agolpan ahí cerca de Jesús y de los apóstoles tratando de conseguir ese milagro. Y al darse este momento, los escribas que habían bajado de Jerusalén se dan cuenta de estos exorcismos y dicen y llegan a decir que Jesús está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y Jesucristo tiene que empezar a aclarar que cómo va a estar el reino de Satanás dividido y que cómo él estaba recibiendo ese tipo de calumnia. Y entonces hace una alusión importante que no se perdonará el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Se perdonará todo pecado menos la blasfemia hacia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era la importancia del Espíritu Santo obrando e instaurando el reino de Dios. Posterior a esto empezamos a ver en el capítulo número 4 3 parábolas importantes. Empieza a asemejar que el reino de los cielos, el reino de Dios, se asemeja a ese sembrador que esparce la semilla. Y esa semilla que va cayendo en distintos terrenos. Y esto es un maravilloso pasaje para conversar en otra ocasión. Porque vemos cómo las semillas, al caer en distintos lugares, tienen ciertas características, ciertas formaciones. Y solo aquellas que caen en tierra fértil producen fruto. Y aún cayendo en tierra fértil, producen fruto en distinta magnitud, en distinta productividad, en distintos porcentajes. Eso es un análisis que algún día vamos a platicar profundamente. Pero esta parábola que comparte con la gente únicamente se la empieza a explicar detalladamente a sus 12 apóstoles que ha elegido unos cuantos momentos atrás. Posterior a esto empieza a hablarnos Jesucristo también sobre aquella semilla que crece sola y cómo lleva un proceso de crecimiento aún sin darnos cuenta dentro de la tierra y posterior para llegar a ser una espiga. Lleva un proceso, no son semillas que se siembran y crecen de forma inmediata, y esto es importante que nosotros lo entendamos en nuestra vida, que todo va siendo en función de un llamado, de un proceso. Las cosas no son de forma inmediata como nos las vende el mundo ahora. Y luego nos habla acerca de la semilla de mostaza. Yo creo que ese pasaje es muy conocido por todos, que la semilla de mostaza, siendo muy pequeñita, llega a crecer a tal punto de ser un árbol que da sombra y que permite que lleguen los pajaritos sobre él y puedan alimentarse y resguardarse. Y en ese contexto es cuando vemos que Jesucristo les anuncia que deben ir hacia la otra orilla. Despiden a la gente que estaba cercanos a él y se embarcan. Pero aquí pasa un suceso bastante curioso. Como dijimos que no tenían ni tiempo para comer, Jesucristo venía bien cansado. Y quiero aclarar esto porque vemos en el pasaje que Jesús queda dormido y no siente la tormenta. Y para mí este pasaje era, pero cómo no sentía el agua, ¿verdad? O la tempestad, o cuando la gente empieza a gritar, porque recordemos que aquí en la barca van 4 pescadores. Simón, que posteriormente será llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan. Y ante la tormenta estos se llegan a asustar, no digamos los demás que no estaban acostumbrados a este tipo de navegación. Y llegan a despertar al maestro como: nos hiciste un llamado para estar contigo, para mandarnos a predicar, y ahora nos traes a morir aquí en medio del lago. Y se vuelve curioso porque le reclaman y le reprochan a Jesús, como lo vamos a ver a lo largo de los evangelios,
que suelen ser como cualquier ser humano, como nos pasa a nosotros de estar reclamando y reprochando, y sienten que se van a morir. Pero Jesucristo se despierta, se pone en pie y manda enmudecer la tormenta. Y esto es importantísimo porque es el mismo verbo enmudecer que utiliza en la expulsión de demonios. Cuando manda a los espíritus inmundos a callar, utiliza este mismo verbo. Y entonces cuando manda enmudecer a la tormenta, se dan cuenta de un personaje que no solo realiza milagros sobre las personas, sino que también sobre el clima. Y empieza a generar una atención específica a estos 12 apóstoles para crear una mayor admiración. Y al llegar a la otra orilla, se encuentra con el endemoniado de Gerasa, otro pasaje muy conocido, porque vemos a un hombre que está ahí olvidado por la sociedad, que no solo se lastima a él, sino que lastima a demás personas, y Jesucristo llega a regresarle la integridad como ser humano, le llega a dar su valor como hijo de Dios. Y claro, aquí tienen que padecer unos cerditos. En buen guatemalteco, por si alguien nos llega a escuchar en otro país, tenemos una frase muy cómica que decimos que a todo coche, porque así le decimos a los cerdos, coches, normalmente en la vulgata chapina, le llega su sábado, y aquí, pobrecitos cerditos, les llegó su sábado. Y Jesucristo expulsa dándole la dignidad, y mucha gente se asombra de esto porque conocían al muchacho de años, que era difícil estar cerca de él, que era difícil verlo golpearse, y ahora estaba siendo libre como una persona común y corriente. Pero claro, los dueños de los cerdos estaban reclamando porque ¿quién me va a pagar a mí los cerditos y ahora cómo voy a subsistir? Y de esta revuelta se tienen que regresar nuevamente a la otra orilla. Y en la otra orilla, maravilloso, nos encontramos otros 2 grandes pasajes. Jesucristo le avisan que la hija de Jairo está enferma, y Jairo llega a pedirle que por favor vaya a orar por ella, y Jesús con todos los apóstoles dicen: vengan, vamos a orar. Pero de camino hay una mujer, la famosa hemorroísa, que lleva muchísimos años que está padeciendo una enfermedad. Y no es casualidad que nos mencione que son 12 años. 12 años que nos recuerda que son 12 apóstoles, que son 12 tribus de Israel, y este número tiene un significado importante, muy importante, de gobierno dentro de la Biblia. Esta mujer ha sido olvidada, ha sido desprestigiada, no puede acercarse a la sociedad porque al tener este flujo de sangre es una mujer impura. Pero tiene una fe tan grande que dice: con solo tocar la orilla del manto de Jesús puedo sanar. Y es un pasaje hermoso porque denota la fe de una mujer que el mismo Jesús se siente sorprendido porque siente, dice, cómo fluye ese poder sanador a través de su cuerpo, y al voltear a ver, dice: ¿quién me tocó? Imagínense a los apóstoles que están en este contexto, que no entienden qué está pasando. Primero ven a un Jesús obrando en sábado, que esto les parece muy revolucionario. Luego está expulsando demonios. Luego los instituye, los llama, los manda a cruzar la orilla. En eso calma la tempestad, expulsa a un demonio, o a la legión de demonios que están sobre este muchacho. Y ahora pregunta quién lo ha tocado. Y no le suena lógico, porque obviamente está toda la gente pues encima de él, y no suena algo entendible. Pero se dan cuenta de un suceso maravilloso que es el milagro de la sanación de esta mujer. Y en ese proceso, en ese tiempo que están dándose cuenta de este milagro y que Jesús conversa con ella, se acercan algunos amigos de Jairo a decirle: ya no molestes al maestro, la niña ya murió. Y Jesucristo, en esa ternura, les dice: no, tranquilos, vamos allá. Y es el primer milagro de resurrección. Entonces imagínense, Marcos 4:35 queda justo en medio de todo este contexto. Y eso nos hace reflexionar, o por lo menos es la invitación que yo te hago a ti, de reflexionar en qué orilla estás.
Porque los discípulos ya estaban cómodos. Ellos ya estaban muy cómodos. Ya Jesucristo empezaba a ganar cierto rating, vamos a decirlo así, porque ya se ha enfrentado ante los escribas, ya la gente lo empieza a retar, primero porque haces una curación en sábado, luego con qué poder estás expulsando demonios, y la gente ya pues empieza a acercar, a rodearlos, y ellos empiezan a sentir cómodos con eso. Pero Jesucristo sabía que tenían que cruzar esa orilla para tener una nueva experiencia, en un contexto de liberación en esta instauración del reino. Muchas veces no queremos cruzar la orilla porque hay un incierto. Estamos más cómodos aquí y salir de nuestra zona de confort realmente es un riesgo, porque hoy tengo el escenario controlado. Ya como sea voy subsistiendo. Pero Jesucristo muchas veces nos manda a ir más allá, a trascender. Por eso es que vamos a estar colaborando con invitados en este podcast para que nos ayuden a entender cuál es su lado de la historia, cuál es su contexto histórico previo a una llamada de Jesucristo a sus vidas, y luego cómo se va acomodando uno en cada una de las orillas que le toca vivir y no quiere cruzar a la otra orilla, cuando atrás de esa orilla hay un contexto de salvación, hay un contexto de sanidad, hay un contexto de liberación que hay que vivir, que hay que enfrentar y afrontar. Por eso estos episodios serán de mucha bendición para tu vida, por lo menos así espero que así sean, y que traigan mucho provecho. Y por eso te voy a pedir que compartas estos episodios con tus amigos, con tus familiares, para que podamos esparcir la voz, y que tú te suscribas a este episodio, que actives la campanita de notificaciones para que puedas escuchar o identificarte con otras historias que vamos a estar compartiendo en este podcast, que te ayuden a tener el valor para cruzar hacia la otra orilla. Y recuerda, vamos a embarcarnos no solos, nos vamos a embarcar con Jesucristo. Y aun y cuando Él esté en silencio, aun cuando aparentemente esté dormido, recuerda que Él es capaz de enmudecer cualquier tormenta. Gracias por darle play, por estar aquí, y te espero en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.